Bueno, esto, más allá de los problemas que causa a las familias en general, también tenemos problemas que se causan obviamente en distintos sectores económicos. Los sectores, los sectores tal vez más afectados son los sectores industriales. Por eso es que también hemos visto en los últimos años que muchas empresas industriales están tratando de migrar a otro tipo de componente de energía, biomasa, por ejemplo. Doy un ejemplo muy puntual, fábricas de leche que son muy afectadas por estos cortes, están saliéndose de la propuesta eléctrica como alternativa de energía y están empezando a pensar en otras alternativas como es el caso de biomasa, ¿verdad? Entonces, a pesar de que tenemos esta disponibilidad de energía a nivel de generación, esa no es una disponibilidad que tenemos a nivel de distribución. En sectores comerciales también esto genera impacto, por ejemplo, se cortan cadenas de frío, y todo esto obviamente genera problemas para la gente más allá de perder desde pequeños negocios en adelante que pierden bienes de capital, digamos, heladeras, congeladoras, y otro tipo de máquinas que van impactando. Y también ese mismo tipo de problemas que se va generando a nivel de uso domiciliario, ¿verdad? Yo creo que todos hemos escuchado la cantidad de equipos de aire acondicionado, heladeras, bueno, equipos de toda índole que se encuentran en el hogar y que se han quemado por estas fluctuaciones de la tensión que fueron muy importantes en las últimas semanas. Doctor, precisamente esto, si es que vemos tanto el plano doméstico, domiciliario, por decirlo de alguna manera, y los diferentes impactos en términos de la industria, de los comercios, restaurantes, también estaban hablando de un fuerte impacto de todos estos cortes, e inclusive los contadores estaban hablando de que tenían problemas en las declaraciones de impuestos debido a que no tenían energía eléctrica para poder hacer los procesos, ¿verdad? Creo que estamos hablando de cuestiones que si es que sumamos todas esas cosas, eso es un impacto millonario dentro de lo que es la actividad y la dinámica del día a día de la gente. Sí, los impactos son muy importantes, ¿verdad? Son muy importantes en distintas medidas. Esto que te decía, no podemos saber cuánto es el impacto en términos de pérdida de bienes de capital en general. Mucha gente ha dejado de trabajar o ha tenido retrasos en el trabajo que tenía. Eh, y obviamente también con todo este tema de criptominería y compañía que se ha encontrado en los últimos días también y en los últimos meses por parte de la ANDE ha perdido ingresos importantes también por todas estas conexiones clandestinas que se tenían. Los números son importantes, es muy difícil así a corto plazo de sacar un número global, pero estarían bien entrados posiblemente en decenas de millones de dólares. Doctor, y cuando hablamos de las posibilidades de ir solucionando este problema, ¿qué le parece que podríamos apuntar teniendo en cuenta de que la ANDE requiere dinero para inversiones, ¿verdad? Eso se podría dar por medio de un ajuste de la tarifa, por un lado, o de alguna forma el Estado que le dé recursos a la ANDE para poder sustentar estas inversiones, o en todo caso la ANDE buscar alguna alternativa más de conseguir estos recursos. Pero cuando hablamos de necesidades financieras, evidentemente estamos hablando de una cuestión que todo el Estado requiere, no solamente la ANDE, y bueno, hay una situación con el tema del déficit fiscal y es un poco complicada. En líneas generales, ¿qué le parece que podríamos ir viendo para solucionar o cuáles son los límites en los cuales nos estamos moviendo para buscar una solución a este problema? Bueno, hay un primer tema que es importante y que hay que tenerlo en cuenta. A la gente no le importa quién le provee la electricidad, la gente quiere electricidad. Entonces, el problema no es ANDE, el problema es el consumidor, el problema es la industria, el problema son los negocios. Tenemos que pensar en un modelo donde la ANDE es un actor totalmente secundario, en un modelo en el cual garanticemos la provisión de electricidad a la población, ya sea a empresas físicas
a personas físicas, a personas jurídicas para uso industrial, comercial, domiciliario, para lo que sea. El modelo yo creo que no funciona. La ANDE tiene problemas de flujo de caja. Hoy tiene problemas para conseguir créditos y poder ejecutar el plan que ellos mismos se han trazado y que ya está retrasado hoy. Porque hoy no le prestan a la ANDE sino es con garantía soberana. Entonces, nosotros necesitamos desarrollar un plan de generación urgente. Hay una ley al servicio, pero tu comprador, tu único comprador es ANDE. Al ser ANDE, tu comprador monopsónico, en este caso, el problema con el que te encontrás es que si esa empresa tiene problemas de flujo de caja, nadie va a invertir en generación para proveerle a una empresa que no sabe si te va a pagar. Entonces, tenemos que pensar en modelos que puedan juntar oferta con demanda, donde podamos, por lo menos en algunos sectores, en algunas zonas geográficas, en algunas áreas, podamos tener generación, transmisión y distribución posiblemente en manos tercerizadas, con una regulación en términos de precios, en términos de calidad de servicio, etcétera, etcétera, porque vemos esta situación ya que es calamitosa en algunos lugares y esto con lo que estamos viendo, solamente tiende a ser cada vez peor, ¿verdad? Entonces, creo que hay que resolver, hay que buscar cambiar el modelo, no vamos a conseguir cambiar las circunstancias haciendo lo mismo de siempre. Ande debe 1.370 millones de dólares y esa es una suma importante con muchos vencimientos. Arreglar la tarifa creo que es parte de la solución, pero no es la única solución. Bajar el costo de electricidad a través de la decisión que se pueda tomar en la discusión del anexo 6 Itaipú es otra parte de la solución, pero ninguna de las dos soluciones completan el problema, ¿verdad? Seguimos teniendo pérdidas del orden del 30% en Ande, donde más o menos alrededor de un 10% son pérdidas técnicas y las otras son producción de electricidad que en realidad no se está cobrando porque hay clandestinidad en las conexiones, ¿verdad? Entonces, hay muchas tareas que hacer, pero creo que hay que tener en cuenta esto que te decía anteriormente. A nadie le importa quién es el que te provee electricidad. La gente quiere electricidad y creo que ese es un derecho del consumidor y es un derecho importante del consumidor y creo que eso hay que tener como primera medida y ver cómo se adapta el Estado, la ANDE y todo lo que se tenga que adaptar para poder cumplir con esas circunstancias. Doctor, y precisamente también en esa reflexión, creo que también vale decir de que la ANDE está en una situación relativamente delicada en términos de que es una de las empresas públicas tal vez más sólidas, pero eso no quita de que tiene diferentes problemas que inclusive están relacionados a todo este tema de la tarifa de Itaipú, ¿verdad? Se está teniendo todavía una indefinición que en cierto modo también podría afectar financieramente a la ANDE. Por ese tipo de cuestiones también me parece muy importante lo que usted menciona, de ir buscando modelos alternativos en los cuales la ANDE sea un actor secundario y no sea evidentemente la única dependencia de la cual requiera toda esta solución energética, porque sin energía el país no puede progresar. Yo no estoy de acuerdo con que Andes sea una empresa sólida. Una empresa sólida es una empresa que garantiza la provisión del bien o del servicio que produce a sus compradores. Y ese no es el caso de la ANDE. La ANDE está muy lejos de ser eso. La ANDE no es una empresa eficiente. Creo que eso está claro para toda la comunidad, ¿verdad? Eso está claro para todo el mundo, ¿verdad? Cuando yo me refiero a que la ANDE es un actor secundario, es que muchas veces cuando se escucha a los funcionarios hablar, se escucha a los funcionarios decir que en realidad hablan de la empresa como si la empresa fuese el fin último de todo esto. Y el fin último de todo esto no es la empresa, el fin último de todo esto es el consumidor. La gente y las empresas necesitan electricidad de gran calidad. La, la energía en Paraguay tiene cinco condiciones que son muy importantes
de tenerlas en cuenta. Eh, la energía es renovable que tenemos nosotros, la energía eléctrica que tenemos es renovable, es barata, eh, es limpia, es, eh, 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 en general tiene estas características, pero tiene un factor muy importante, no está disponible. Al no estar disponible para la gente, no sirve esta situación. Nosotros estamos vendiendo electricidad a terceros, básicamente a Brasil y a Argentina, y no estamos pudiendo proveer esa electricidad porque no tenemos las inversiones en transmisión y distribución. Y esto además es una situación finita. Como nosotros no hemos invertido posiblemente en los últimos 20 años en generación eléctrica, el problema con el que nos encontramos es que si en 10 años no hacemos una, un nuevo esquema de generación, no vamos a tener electricidad. Y esta situación que hemos vivido la semana pasada va a ser una situación permanente para la gente. Entonces, creo que las autoridades deberían tomar esto en cuenta. Un primer paso que se dio fue la ley que se sacó el año pasado, la ley de energías renovables que se sacó el año pasado y que terminó el decreto reglamentario. Y creo que es un paso en el camino correcto, pero no es suficiente. Como te decía anteriormente, se está tercerizando la generación solamente ahí. El único comprador de toda la energía que se produzca va a ser ANDE. Si ANDE no está pudiendo cumplir con los compromisos que tiene hoy, cualquier inversión que se haga en generación va a estudiar los flujos de caja que tenga la ANDE. Y esos flujos de caja hoy no tienen los números adecuados como para que alguien se anime a invertir. Entonces, esto significa que nadie va a invertir bajo este régimen actual. Nadie invierte, el capital no invierte para perder dinero, invierte para ganar dinero. Entonces, creo que esta es una situación que hay que tenerla en cuenta, hay que ser realista. Yo escuché varias posiciones, incluso del presidente de la República, señalando que Ande es una de las mejores empresas del mundo. Esto no es cierto, ¿verdad? No es la situación real. Y lo estamos viviendo en carne propia los paraguayos, ¿verdad? No es una situación de la que nos podamos jactar. Y creo que la responsabilidad de los funcionarios en este caso es tomar el toro por las astas y ver cómo realmente se genera una inversión que según el plan de la ANDE debe ser de 700 millones de dólares año. Fondos con los que la ANDE no, de los cuales la ANDE no dispone. Eh, cada vez menos es, cada vez menor es la cantidad de gente que le quiere prestar dinero a la ANDE y cuando le prestan con garantía soberana, es decir, con la firma al lado del ministerio, del ministro de Economía, que es la que garantiza el repago. La ANDE sola no puede garantizar los repagos hoy con su propio flujo. Para eso tenemos que revisar las tarifas, tenemos que revisar los costos, tenemos que revisar todo, pero también tenemos que revisar los modelos y pensar seriamente cuáles son los modelos que van a servir. Vuelvo a decir, el objetivo central de esto es el consumidor. Son las empresas y son las personas. Voy a poner un solo ejemplo. En el Chaco paraguayo, la oferta de electricidad que tiene hoy la ANDE es de 7.000 kW y la demanda es de 64.000 kW. Imagínense lo desfasado que está, la cantidad de negocios que están dejando de hacerse por este tipo de cosas, ¿verdad? Cuando vemos al lado nomás Brasil, que está generando permanentemente con un sistema mucho más moderno de libre mercado, de interconexión entre diferentes empresas privadas que están invirtiendo en esto. Hay mucho incentivo y ganas de invertir en ese país y ellos están 25, 30% arriba de su demanda
permanentemente y cada vez más están generando eventos tales así que en esta discusión de Itaipú uno de los problemas que tenemos es que Itaipú cada vez es menos valioso para los brasileros porque tienen otras alternativas de energía y nosotros nos quedamos en una situación decimonónica que tenemos que cambiarla, que tenemos que cambiarla en un modelo perimido que tenemos que dejar de usar porque y pensando más en la empresa estatal como tal que pensando en el consumidor, que debe ser el objetivo final de todas las políticas. Siempre cuando hablamos del tema de las inversiones, Manuel, estamos hablando del grado de inversión, de la institucionalidad y de cuestiones que hacen atractivo a Paraguay, pero evidentemente esta cuestión también es relevante, ¿verdad? Un inversor no va a depositar su confianza en un país que no le puede garantizar el servicio de energía eléctrica. Claro, este tipo de cosas son importantes, ¿verdad? Normalmente, y creo que Ande ha hecho eso hasta este momento, normalmente cuando una empresa se instala, pide garantías de provisión de energía de X kVA o kilovatios, lo que sea que necesite, ¿verdad? La ANDE ha venido dando eso, ¿verdad? Pero creo que también está este problema de la clandestinidad en las conexiones, que es un tema que tenemos o que la ANDE lo tiene que pelear, ¿verdad? Esto que salió de Quindío, creo que es solamente la punta del iceberg que estamos viendo y realmente es una situación preocupante. Yo espero que la ANDE siga actuando como creo que lo ha venido haciendo últimamente en este sentido, de realmente judicializar estas intervenciones y que le cueste caro al que está haciendo esto porque está perjudicando a mucha gente y a muchas empresas, ¿verdad? Entonces, eh, me parece que hay mucho por hacer todavía en ese camino porque si nosotros queremos salir a vender Paraguay y decimos que una de nuestras ventajas comparativas es la electricidad, esto está siendo crecientemente cada vez más menos cierto, ¿verdad? Exactamente. Y doctor, una cuestión que viene totalmente de contramano es esto que estamos viendo en las noticias de que inclusive se dan aumentos salariales dentro de la ANDE, ¿verdad? Evidentemente no es una cuestión de ir en contra de las necesidades de los funcionarios, pero en un ambiente de crisis energética, una cuestión que también en cierto modo se traslada a diferentes instituciones estatales, no solamente a las empresas públicas o a la ANDE, no hay un ambiente para ir dando aumentos salariales en la actualidad. Sí, lo que pasa es que al final del día en una empresa como la ANDE, los dos factores más importantes en su estructura de costos están centrados en el costo de la energía que compra. Por tanto, acá se vuelve fundamental la discusión del anexo C y la inversión. Esto es, creo que supera el 80% de los costos de la ANDE, ¿verdad? Es mucho más importante que las subas de salarios y compañía. Yo creo que la gente no tendría ningún problema en que se suban los salarios, pero vuelvo a decir, la gente no entiende todas estas circunstancias. Lo que quiere es electricidad. Lo que quiere es tener una electricidad que no fluctúe, que no le queme todos los electrodomésticos que tiene, etcétera, ¿verdad? No le queme las máquinas, a los negocios, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que la gente quiere, ¿verdad? Y en eso hay que concentrarse. Ahí el problema central es, perfecto, que ganen más lo de la ANDE, pero que puedan resolver el problema. Lo que yo veo es que la solución del problema no pasa por lo que se está haciendo, ¿verdad? Creo que lo que se está haciendo no es suficiente para resolver el problema. Y es cierto que este gobierno hereda una situación que no es de del gobierno anterior, que es de los últimos 20 o 30 años en Paraguay que no se han hecho cosas porque estábamos sentados sobre los laureles diciendo que somos un país con una gran abundancia de energía. Y no es tal la situación. Entonces, creo que tenemos
que pensar en ese tema y concentrarnos en estos dos temas: costo de la energía para compra de Andes e inversión. Creo que esos son los puntos centrales hoy. Claro, doctor, y estamos cada vez más cortos de tiempo para ir encontrando estas soluciones, evidentemente, ¿verdad? Las proyecciones de demanda, de crecimiento de la demanda energética, ubican ya durante los próximos años a Paraguay en el techo de su capacidad misma, ¿verdad? Hay que ser no solamente creativos, no solamente buscar diferentes soluciones, sino hay que ser muy rápidos en la aplicación de esto. Si este gobierno no hace nada en términos de generación, si nosotros no resolvemos durante este periodo presidencial, o sea, hasta el 2028, no resolvemos el problema de generación energética, no tenemos tiempo para, para generar nueva energía hasta que llegue el blackout, ¿verdad? Y fíjate que ya se han dado muchas circunstancias. Nosotros decimos que tenemos energía, energía renovable, energía limpia, pero cada vez vos más ves en los negocios en las distintas casas de generación, generación con generadores que son a combustible, ¿verdad? O sea, cada vez es menor la cantidad de, de generación limpia que tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que está ocurriendo porque los modelos de lo que estábamos hablando cada vez son menos ciertos. Perfecto. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y su análisis. Evidentemente, nosotros respetamos muchísimo su punto de vista de las diferentes cuestiones que competen a la economía y esperamos contar con su participación nuevamente en este espacio. Por ahora, a las órdenes, cuando quieran, un abrazo y un gran saludo a toda la teleaudiencia.